Bueno, comenzamos con nuestra clase número 11 y tiene que ver como cómo plantar iglesias. Y tomando el ejemplo del libro Plantación de Iglesias Apostólicas, escrito por J.D., creo que es Payne, él comparte algunos puntos que creo necesarios y recomendables para la plantación de iglesias. Entonces podemos pasar ahí la filmina, primer punto. Okay, muy bien, ahí lo tienen. Uno se comparte, él da dos posibles opciones. Una, se comparte el evangelio, se hacen discípulos, se establece una iglesia y se ordenan pastores. O la segunda opción que aparece ahí, se comparte el evangelio, se hacen discípulos, se forman pequeños grupos de estudio antes de establecer la iglesia, después se establece la iglesia y finalmente se ordenan pastores. Entonces quiero decirle que estos pasos no son definitivos, son un ejemplo para aquellos que formarán un equipo que va a ir a plantar una iglesia, o para la persona que será enviada por la iglesia. Hemos de considerar que esto aplica directamente a aquellas situaciones donde la iglesia envía hombres fuera del país y a lugares muy lejanos posiblemente. En nuestro caso, como iglesia, nosotros deseamos plantar una iglesia en San José, y casi en este momento debemos de verlo como una extensión de la iglesia de los Lagos en San José, pero obviamente va para una plantación de iglesia con un pastor ahí y establecida como una iglesia local. Entonces, esto que estamos viendo, yo lo estoy viendo por fe. En algún momento enviaremos pastores y hermanos a otras iglesias, a otros lugares del mundo, a otros lugares. Este material nos sirva para que esta iglesia pueda plantar iglesias en otros lugares del mundo. No lo sabemos, pero yo creo que así será en algún momento. Por ahora, yo creo que tenemos una gran labor en Costa Rica. Hay provincias de nuestro país que no tienen o no sabemos, y queremos establecer iglesias ahí. Ya hay en Guanacaste, quiera Dios que Pérez Celedón o Cartago sea, San José, nos falta Alajuela, nos falta Limón. ¿Por qué no, verdad, hermanos? Entonces pensemos en todo esto. Entonces, como se mencionó en una de las clases, en su debido momento, es la iglesia que envía, y eso lo vimos en un ejemplo en la iglesia de Antioquía, que apartó a 2 hombres por el Espíritu Santo para llevar el evangelio, Pablo y Bernabé. Y vemos una regularidad en el libro de los Hechos, en esto de enviar parejas, aunque se dieron ocasiones en que no fue así. Además, nosotros recordamos que el Señor Jesucristo, en la misión de aquellos 70 hombres, los envió de 2 en 2. Entonces es un buen ejemplo para nosotros considerar el envío de compañeros, de parejas. Dice Eclesiastés 4:10, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces es un buen ejemplo a considerar para nuestras vidas. Por otro lado, hay casos donde el que va es un hombre con su familia. Esa es otra situación también que puede también suceder. Entonces debemos de tener bien claro que el que envía hasta ahora a esos hombres es la iglesia la llamada a hacer esto. No es una cuestión individual, separado de la iglesia. No es una decisión solamente personal. La iglesia es quien reconoce a aquellos que serán enviados y se compromete a orar por ellos, cuidar pastoralmente de sus vidas y proveer económicamente para estas personas. Entonces, considerando estos puntos, vamos a tener 6 pasos que pueden sernos de ayuda. Entonces, podemos pasar la filmina, por favor. Entonces, tenemos el primer paso, que es la preentrada. Este inicio involucra a todo lo necesario para llevar la persona o el equipo hasta el lugar donde se ha designado para iniciar. Mucho tiene que ver con la adaptación al cambio cultural, social, económico, educacional, el tipo de gobierno. Con anterioridad se estudia la cultura del pueblo, el lenguaje, cómo vive la gente, cómo viste, cómo se podía relacionar con la gente en ese lugar para hablarles del evangelio.
También se debe buscar un lugar para vivir. Es particularmente importante esto cuando se viaja con una familia y se hace lo que llaman un viaje exploratorio para ayudar a considerar las condiciones necesarias para alojarse. En tiempos pasados, cuando los viajes, ahora nosotros tenemos la bendición de que en 2 horas en un vuelo estás de aquí, bueno, lejísimos. Pero antes, eso era algo increíble. Los viajes al otro lado eran viajes en barco de meses y meses para poder llegar. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estar considerando un misionero, un ejemplo de un misionero. Y vamos a ver algo acerca de eso. Pero eran viajes extensísimos y a veces no se podía. Ya una vez que se iba con todo. Solo se llevaba lo que se oía de otros, lo que se sabía, y hasta que se llegaba se podían establecer. Tal vez se podía conversar algo antes, pero era muy difícil. Ahora en nuestros tiempos eso obviamente es un poco más fácil. Entonces esto ayuda mucho. Y todo esto nos da una ventaja sobre muchos. Podemos más rápido llegar para llevar el Evangelio. Son ventajas que el Señor nos ha dado y oportunidades en estos tiempos. La entrada. Este es el segundo estado o paso y tiene que ver con todo aquello que el equipo o la persona tiene que hacer cuando arriba al lugar. El establecimiento de la familia o las personas que son enviadas. Vendrán preguntas como ¿dónde estudiarán los hijos? Si en una escuela o si van a estudiar con sus padres. ¿Qué tipo de documentación necesitan para estar en el país? ¿Hay restricciones del gobierno para la fe cristiana o para reunirse? ¿Se tiene un buen conocimiento del idioma o necesita desarrollarse? Todo lo básico para una familia. Algo importante a considerar en estos envíos de hermanos a estos lugares es que no se va de vacaciones. Miren, no son vacaciones. Últimamente ha sucedido esto terriblemente. Estos tipos de asociaciones misioneras o aún iglesias con un mal entendimiento envían personas con viajes de 6 meses. Y aquello es un asunto de vacacionar y un asunto de ayuda social. Y a eso le llaman viajes misioneros. Eso no es eso. Eso no es así. Debe haber un buen entendimiento de lo que se va es a plantar una iglesia y eso va a requerir bastante tiempo. Eso va a requerir. Estas situaciones han dado un mal testimonio al cristianismo y obviamente se da por una deficiencia bíblica y un mal entendimiento de la gran comisión de hacer discípulos y no se trata de proyectos sociales o vacacionales. En tercer lugar, debemos llevar el mensaje del evangelio. Como ya hemos estudiado, aquellos que van a plantar iglesias deben poder explicar el evangelio. Deben tener un conocimiento amplio de las escrituras. Deben poder hablar de Cristo, del plan de redención que se ha trazado desde Génesis hasta Apocalipsis. Deben tener una teología sana y bíblica. La iglesia tiene que haber comprobado que estos que son enviados son aptos para este ministerio y que sus vidas demuestran una verdadera piedad y amor por las almas. Además, este estado o paso tiene que ver con lo que tiene que hacer el equipo para llevar el mensaje del evangelio. ¿Dónde iniciarán? ¿Tienen las personas de ese pueblo algún rechazo particular por hombres que llevan el mensaje del evangelio? ¿Cómo se entrará a ese pueblo o a esas ciudades? ¿Existen lugares comunes a la gente donde será más apropiado hablarles? ¿Qué tipo de material bíblico se puede llevar? ¿Hay lugares comunes en los cuales compartir el evangelio en pueblos, urbanizaciones, centros de la ciudad, lugares públicos de estudio, de trabajo? ¿Cómo se puede relacionar usted con los vecinos con los cuales va a vivir? Este escritor cuenta un caso muy interesante de una mujer de su iglesia. Dice que ella estaba orando por oportunidades para compartir el evangelio. Y vean qué interesante lo que sucedió. Esta mujer iba a un salón de estos de belleza y se estaba haciendo las uñas. Y sucede que se dio cuenta que las mujeres que trabajaban ahí eran mujeres de otro país y no hablaban muy bien el inglés. Y vean qué
qué sabiduría la de esta mujer. Entonces ella habló con la dueña del local y le dijo, mire, yo veo que sus trabajadoras no hablan muy bien el inglés. A mí me gustaría tener la oportunidad de enseñarles inglés. Y la jefe dijo, oh, claro que sí, sería genial. Pero ¿saben cuál era la intención? Hablarles de Cristo. A través de enseñarles el inglés, de una vez se les da el mensaje del Evangelio. Vean qué bonita oportunidad de esta mujer y cómo aprovechó ese y vio, porque ella no iba solamente, voy a ir a hacerme no. Aquí hay personas que necesitan de Cristo. ¿Cómo puedo llegar a ellas? ¿Cómo puedo llegar a estas personas? También tenemos otros ejemplos, a veces que no son tan buenos. Hay que ser sabios cómo llegar a esto. Recuerdo, y me contaban de un hombre de un pastor que quería llevar el evangelio a todos, y entonces en la gasolinería ahí, mientras le estaban poniendo el combustible, comenzaba a hablar a las personas y comenzaba a hablar y hablar, y los de atrás, los que estaban todos, ¡bip, bip, 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 bip! No, ese no era el momento para hacerlo. Hay que buscar el momento adecuado y donde hay que pedirle sabiduría al Señor, cómo pueden aprovecharse esas oportunidades. El método que se usa siempre debe ser bíblico. Yo recuerdo particularmente que uno de los métodos de muchas iglesias era, cuando llegaba a un pueblo, era ir casa por casa hablando del Señor e invitando a las personas para que asistieran en cierta fecha a una serie de predicaciones que se iban a dar en un lugar. Esa puede ser también una opción que muchos han usado. Nosotros debemos de tener también cuidado de las nuevas formas que el Señor nos permite llegar a otros. Tenemos plataformas tecnológicas, tenemos redes sociales y debemos saberlas usar sabiamente. Llevar el evangelio no es nada más poner una cita ahí en la red social o algo así. El mensaje debe ser ir llevando el evangelio, haciendo discípulos. Hay que hacer discípulos y esto es algo personal. Pueden servir para anunciar reuniones, pueden servir para compartir algunas, pero el evangelio es persona a persona. Es algo personal, algo que Dios manda a su pueblo a llevar este bendito mensaje. Entonces eso es algo muy importante. La oración será algo constante en las vidas de aquellos que llevan constantemente este mensaje del evangelio, para poder hablar fielmente, valientemente, y que Dios les dé las oportunidades para hablar, y que en su misericordia Él convierta las almas. Entonces es parte de sus vidas, esa vida de oración constante. Hacer discípulos. La gran comisión involucra más que alcanzar a las personas con el evangelio. Es bautizarlos, es enseñarles todas las cosas que mandó el Señor. Una vez que la persona llega a Cristo, hay que enseñarle todo lo que es un discípulo, como bien estudiamos hace unas semanas. Todo lo que involucra el reino de Cristo, todo lo que significa la comunión con el pueblo de Dios. Aquí entonces nosotros debemos de tener claro qué vamos a enseñar. Nosotros sabemos que una persona cuando llega a Cristo es como un bebé. Es como un bebé. Y cuando comienzas con un bebé le das leche, le das las primeras cosas. Y después esa persona debe ir madurando y creciendo. Y así como va creciendo se le va dando material, enseñanza. Entonces, aquellos que son enviados deben de tener claro qué van a enseñar a esos que son discípulos de Cristo, que van a discipular, que van a enseñar. Y una de las cosas que nosotros recomendamos como iglesia es una confesión de fe. Una confesión de fe es un material excelente para guiar a esos discípulos. Así también como los catecismos, que son preguntas y respuestas de una manera que pueden guiar fácilmente. Pueden ayudar también a las familias a crear esos tiempos de adoración familiar. Entonces hay materiales en los cuales se puede trabajar y se debe comenzar bien. Entonces debe haber un programa de enseñanza bíblica. Esta labor debe ser constante en medio de ellos y posiblemente también involucre visitas a las casas de los que han creído en ese lugar. La iglesia
con respecto a la iglesia. Una de las debilidades que tienen muchos que llegan al evangelio es una pobre eclesiología. ¿Qué es una iglesia? Eso es algo terrible. Muchas personas llegan al evangelio y después de cierto tiempo no saben qué es una iglesia. Y eso crea problemas. Personas que dicen, no, yo me quedo en mi casa, vivo mi vida ahí como un cristiano. O llegan a las iglesias, no hay un compromiso, no hay responsabilidades con el cuerpo del Señor. No entienden y no han sido bien enseñados. Entonces, esto debe ser bien tratado. Después de ser bautizados, deben enseñarse la fidelidad a los mandamientos del Señor, la observancia del día domingo, cómo es la adoración, cómo es y qué significa ser una iglesia, cómo es entrar en un compromiso para caminar juntos como iglesia, siguiendo los mandatos del Señor, buscando entonces llevar el mensaje de Cristo. En nuestro caso, este compromiso se refuerza con adoptar una confesión de fe. Cuando establecemos una iglesia, la recomendación es establecer lo que nosotros creemos. Y qué mejor que una confesión de fe. Eso es algo muy importante. Y además de eso, una constitución que ayudará a la iglesia a saber cómo deben dirigirse, cómo deben caminar a la luz de la palabra del Señor. Es importante notar que un edificio o un local de reunión no define lo que es la iglesia. Eso es importante. Cuando se llega a pueblos o ciudades donde es primera vez que se llega, lo primero posiblemente no va a ser buscar un local. Eso no va a ser. ¿Qué va a hacer? Ir y predicar el evangelio, buscar que las personas lleguen a Cristo. Y posiblemente esas primeras reuniones se den ¿dónde? En la casa de esos que son enviados. Ahí en la sala, ahí en lugares. Más adelante el Señor, en su providencia, si ese grupo de personas crece, entonces se busca un local. En nuestro caso, como les he dicho, en San José es un poco diferente. Pero no significa que no debemos hacer esa labor de establecer una iglesia. Debe ser establecida. Establecimiento de pastores. Los hombres que han sido comisionados por la iglesia que envía deben y pueden identificar a aquellos hombres que Dios da para la iglesia para que sean pastores. Hay casos donde aquellos mismos que son enviados, el Señor los da como pastores de esas iglesias. Pero el ejemplo que nosotros vemos en el libro de Hechos es ¿cuál? Pablo y Bernabé iban por esos lugares predicando el evangelio, establecían iglesias y ¿qué además que establecían? Establecían pastores. ¿De dónde salían esos pastores? De la misma iglesia. Esto es algo de orar, es algo de pedir al Señor que el Señor levante siervos en medio de su pueblo. La iglesia que envió a los misioneros o plantadores de iglesias deben estar al tanto de los pasos que se van dando en orden para la gloria de Dios en el establecimiento de estos pastores. Muchas veces el establecimiento de pastores se hace en medio de la invitación de otros pastores para confirmar el llamado de estos hombres al ministerio. La iglesia en este punto debe considerar seriamente la necesidad también de poder mantener económicamente a ese pastor. A veces sucede que los pastores tienen que trabajar en algo secular, mientras la iglesia provee lo necesario para poder cuidarlo, pero no es lo mejor. Entonces ahora entramos a una serie de preguntas y respuestas que he preparado para ustedes. Yo les dije que si algunos tenían preguntas, entonces muchas de estas yo mismo las he formulado, pero espero que si alguno tiene otra pregunta, entonces la pueda tener por ahí. ¿Qué es un misionero? ¿Qué es un misionero? Bueno, en primer lugar, la palabra no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia, pero ha sido usada por la iglesia del Señor en los últimos siglos para designar a aquellos hombres que son enviados por la iglesia para cumplir la gran comisión de hacer discípulos, llevando el evangelio, establecer iglesias en lugares distantes de la iglesia que han sido enviados. Posiblemente es un término que sale del latín, posiblemente de la palabra enviados, es muy posible.
el latín misius, enviado, sion, acción, y del sufijo ero, pertenencia. Así que sería algo como perteneciente a la misión. Algo así, misioneros, perteneciente a la misión o de aquellos que son enviados. Por ahí podría ser la razón. Misioneras. Interesante, ¿verdad? Misioneras. Al igual que los misioneros, esta palabra no aparece en la Biblia. Son mujeres, igual que reconocidas por la iglesia, pueden ir a servir en el campo misionero. No pueden establecer iglesias, pues no es su llamado, pero pueden servir al Señor en muchas otras áreas como orfanatos, servicios médicos u otras áreas. Por medio de esto compartir el evangelio. Toda mujer con un deseo de servir en este campo debe ser bien instruida por los pastores de su iglesia para saber a qué cosas Dios le ha llamado y cómo puede servir al Señor en su voluntad. Básicamente no vemos ni el mandato ni el ejemplo de mujeres que son llamados al ministerio de la predicación pública o establecer iglesias o plantar iglesias, como lo dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12. La esposa de un misionero no es necesariamente misionera, o la esposa de un pastor no es pastora. Su labor primordial es ser de ayuda idónea a su marido, siendo sal y luz en este mundo. Pero ellas, al igual que todo creyente, son discípulos de Cristo y pueden servir al lado de sus esposos en el reino de Cristo. Deben ser bien instruidas en la Biblia y poder dar defensa de la fe si fuera necesario. Y son de gran ayuda en la enseñanza bíblica de los hijos cuando sus esposos tienen que ausentarse por las labores necesarias del ministerio. Tenemos un ejemplo muy ilustrativo en el libro de los Hechos de una pareja, Aquila y Priscila, y cómo este matrimonio sirvió al Señor. Pues vamos a buscar ahí Hechos capítulo 18. Vamos a ver un ejemplo ahí de esta pareja, cómo sirvió al Señor. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Tenemos un ejemplo aquí. Ella sujeta a su marido. Otros pasajes son Romanos 16:3, que los pueden apuntar, y 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Una familia al servicio del reino de Cristo. Evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Es un hombre a quien el Espíritu Santo da una mayor proporción del don para poder compartir, exponer y enseñar el Evangelio. Su pasión por la gloria de Dios y llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos es evidente. Este don debe ser reconocido por la iglesia como un maestro en la enseñanza para poder públicamente enseñar. O sea, no se autoproclama evangelista. Eso es muy importante, no se autoproclama evangelista. No es un oficio, sino un don, según Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto se nos enseña también con el ejemplo de Felipe, un diácono de la iglesia que también fue llamado el evangelista o evangelista. También cuando Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que haga obra de evangelista. Todo pastor debe ser un evangelista. Todo pastor debe ser un evangelista. Pero no todo evangelista necesariamente puede o llega a ser un pastor de una iglesia. El llamado a ser evangelista no es exclusivo de cierta persona, pues todos los creyentes están llamados a dar el mensaje del evangelio a los perdidos y vivir según el evangelio.
Nosotros tenemos ejemplos en la historia de estos hombres. Uno de esos fue George Whitefield, a los que han escuchado acerca de él. Y en nuestros días podríamos hablar de un Paul Washer, evangelistas. ¿Qué es un plantador de iglesias? No es una frase o palabra que esté en la Biblia, pero con ella se usa para definir a un creyente, un miembro de una iglesia local y designado por ella para llevar el evangelio a cierta localidad, dentro o fuera del país, con el propósito de hacer discípulos y establecer iglesias locales. Puede ser un pastor cuando una iglesia tiene varios pastores. También puede ser un varón o varones que han mostrado un carácter cristiano ejemplar, la madurez espiritual y el don de enseñanza para esta labor. Bernabé y Pablo fueron en sí plantadores de iglesias. Ellos plantaron iglesias. Deben ser llamados por el Espíritu Santo a través de la guía de la iglesia y reconocida por ella. La mayoría de ocasiones son hombres que, terminada la labor de plantar una iglesia, se mueven a otros lugares para volver a iniciar la labor. ¿Puede una iglesia estar sin pastores? ¿Puede una iglesia estar sin pastores? Sí pueden, pero no es una condición normal. Más bien es una deficiencia que debe ser arreglada. No por necesidad solamente, sino por la súplica de Dios que levante hombres a este ministerio. Cuando digo necesidad, es como aquello que hacía el pueblo de Israel. Queremos tener un rey, porque los otros pueblos tienen un rey. Obviamente el Señor estaba en control de todo, pero no es nada más porque queremos tener un pastor para que... No, es súplica al Señor que Él envíe ese regalo a la iglesia. Tito capítulo 1 versículo 5. Tito 1:5. Dice así. Decía Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Es una deficiencia que debe ser arreglada. Pero sí, una iglesia puede estar sin pastores por un tiempo. ¿La gran comisión fue dada a los apóstoles o a la iglesia? Interesante pregunta, ¿verdad? En primera instancia fue dada a los apóstoles, pero dado que ellos no continuaron y puesto que el hacer discípulos es una labor a todas las naciones y por todos los tiempos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces es dada a la iglesia. Y obviamente esos apóstoles son parte de la iglesia. No es una labor individual ir a todo el mundo, sino de la iglesia, el hacer discípulos, bautizarlos y enseñarlos en todas las cosas. Cada creyente como parte de la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a la iglesia a cumplir la gran comisión. Importante. Otra pregunta. ¿Cómo deben administrarse la cena del Señor y el bautismo cuando no hay una iglesia establecida? Una pregunta interesante, ¿verdad? Seguimos la instrucción bíblica que está resumida en la Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 28, párrafo 2. Estas santas instituciones, hablando de las dos ordenanzas, han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Los pastores, los designados por el Señor, por su iglesia, son administradores de las cosas de Cristo. Entonces esto es algo sagrado, no puede ser dado a cualquiera. Pablo y Bernabé fueron comisionados por la iglesia para plantar iglesias y ellos también fueron designados para cuidar también de estas cosas en medio de la iglesia del Señor. Obviamente Pablo fue un apóstol. Otro caso fue Apolos, también Apolos fue un siervo de Dios y en 1 Corintios 4:1 posiblemente se está hablando acerca de él. Es importante tener claro que los candidatos al bautismo son los discípulos y que solo los bautizados y que se han comprometido a la comunión del cuerpo de Cristo deben de tomar la cena del Señor. Es importante. Comenta Sam Waldron, escritor bíblico y de la Confesión de Fe de Londres, lo siguiente.
Los ancianos pueden delegar la realización de las ordenanzas a un hermano fiel, pero no pueden delegar la responsabilidad. Si una iglesia local no tiene ancianos, el procedimiento seguro y sabio sería buscar la supervisión de otros pastores u otra iglesia y bajo su dirección celebrar el bautismo y la cena del Señor. John Owen, un siervo de Dios, del cual sabemos mucho, señala que el primer deber de una iglesia sin ancianos es buscar a un pastor o pastores, no buscar la administración de las ordenanzas. Vean qué sabio consejo, ¿verdad? Primero buscar un pastor, eso es lo primero. Pregunta: ¿existe un número mínimo de personas para establecer una iglesia? ¿Cuál es el número mínimo? No hay un número mínimo. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Una iglesia puede comenzar con una familia convertida, pero se espera que puedan crecer en madurez y número para establecer una unidad en la fe, para poder asumir las responsabilidades que Dios demanda de los creyentes como una iglesia en las ordenanzas y la disciplina y el establecimiento de oficiales. Entonces hay una serie de cosas que tienen que darse para que entonces podamos hablar de establecer una iglesia. Que hayan 2 o 3, se necesita una serie de cosas, no es el momento posiblemente, se necesita de un grupo tal vez posiblemente mayor, pero no hay un número, es decir, bueno, tienen que ser 20, tienen que ser 30, tienen que ser 50, no hay tal cosa. En la sabiduría y prudencia del Señor hay que tomar decisiones de esas con mucho cuidado. ¿Se puede ejercer disciplina entre un grupo de hermanos que todavía no son una iglesia constituida? Buena pregunta, ¿verdad? Realmente no, pues no son una iglesia constituida. Pero eso no significa que se deba permitir prácticas de pecado, ya que es una iglesia del Señor. El hermano designado tiene toda la autoridad para cuidar el testimonio de Cristo y actuar en el temor del Señor, reprendiendo el pecado y llamando al arrepentimiento. Eso es muy importante, no se puede permitir, aunque tal vez todavía no ha establecido la iglesia, pero ahí hay hermanos que deban ser amonestados. ¿Cómo se elige el lugar para plantar una iglesia? ¿Cómo se elige el lugar? Interesante, ¿verdad? He escuchado testimonios de iglesias que plantan iglesias en lugares que son terribles porque quieren ser luz en ese lugar. Y familias se mueven a esos lugares. He escuchado testimonios de esos, donde otras iglesias no irían, pero ellos van. El llamado de Cristo es a todas las naciones. Puede ser cualquier lugar, pero esto no se hace a la ligera. Se debe tomar tiempo en oración para saber cómo el Señor va dando las oportunidades para esto. Muchas veces, por algún estudio bíblico, se puede iniciar una iglesia. Otras veces la iglesia es llamada a ir a otros países, como estamos hablando. En ambos casos, la oración es fundamental para guiar los corazones y ver cómo Dios guía los deseos para ciertos lugares, ya sean cercanos o lejanos. Hay que pedir la guía al Señor en todo esto. El plantar iglesias tiene el propósito de cambiar la cultura de los pueblos. Esta es una pregunta interesante también. Hay gente que piensa que no, que no debe ser cambiada. Sí, si la cultura es pagana. Si la cultura es pagana, el evangelio tiene que llegar a transformar las vidas. Si está en contra de la Biblia, lo que ustedes hacen como cultura, eso debe terminar a través de la palabra del Señor. Pero tampoco el evangelio está en contra de tradiciones que sean sanas. Tampoco eso. Entonces hay que ser cuidadosos para determinar bien esas cosas. El mensaje del evangelio no solo salva a las personas, sino transforma las vidas que vivan para la gloria de Dios en todas las áreas de la vida. Solo para un adelanto. Guillermo Carey fue enviado a la India. Y ahí se practicaba algo que era lo siguiente. Cuando el esposo moría,
a la esposa, al hombre, la tradición era quemarlo. Pero como eran un matrimonio, a la esposa también la quemaban. O sea, se le murió su esposo, a usted también la van a quemar. Va a morir con él. Algo terrible. No les voy a contar más. Ahí después podemos ver un poco de eso. Y hay mucha buena información acerca de eso. Cómo el Señor, a través de este hombre, hizo para que eso terminara en ese país, en la India. Bueno, ¿deben los que van a plantar iglesias estar casados? No necesariamente. Pablo y Bernabé no eran casados. Pero hay una serie de bendiciones para los que están casados. Ya que es posible que estén por muchos años en esos lugares y será de gran ayuda a sus vidas una esposa. Entre los propósitos de Dios para el matrimonio están dar la gloria a Él, mostrando el Evangelio en sus vidas, una provisión de Dios para la soledad, cuidarse de la tentación y procrear hijos. Además, los nuevos creyentes que estarán en ese lugar tendrán un ejemplo de cómo vivir una familia cristiana. Es importante saber que es una gran bendición para estos hombres que tengan esposas y que ellas decidan ir con ellos para llevar el Evangelio a otros lugares. En ese sentido, el deber de una esposa es seguir a su esposo, a su proveedor y confiar en Dios. Pero esto es algo que requiere oración y plena confianza en el Señor de su voluntad para la pareja. Ha habido casos donde el hombre no ha buscado la dirección de Dios en cuanto a esto y han tropezado al asumir que sus esposas no tendrán ningún problema en seguirles. Esto debe ser asumido con gran cuidado y oración delante de Dios. ¿Qué pasa si después de varios años no se logra que personas vayan a Cristo? ¿Qué pasa ahí? Vamos a buscar Mateo capítulo 10, versículo 14. Mateo 10, 14. Dice, esto lo dice el Señor: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hay un ejemplo ahí en Hechos 13:51. En esto no se debe apresurar. Es algo de oración, salir de un pueblo, de una ciudad. Debemos asegurarnos de algo, que hemos predicado fielmente el Evangelio en esa ciudad. En este ejemplo de Guillermo Carey, pasaron 7 años para que hubiera un convertido. 7 años para que hubiera un convertido. Entonces, algo de oración y de pedir al Señor su voluntad. ¿Hasta cuándo será el tiempo que el Señor nos permite en este lugar? ¿Quién debe mantener económicamente a los que son enviados? ¿Quién debe hacerlo? La iglesia que envía debe hacerlo, hasta que se logre que la nueva iglesia pueda sostener a los pastores que quedan a cargo de la iglesia. Como les he dicho, ha habido casos en que por alguna situación especial los enviados han tenido que trabajar secularmente, pero esto se espera que solo sea por un corto tiempo y que se aproveche esta oportunidad para llevar el Evangelio también a otros. Bueno, creo que con algunas de esas preguntas han podido ver situaciones que se pueden presentar y tal vez algunas de estas están en sus mentes y corazones. Si usted tiene alguna otra pregunta, no dude por favor en hacerla.